La carreta sin bueyes. La carreta sin bueyes es una leyenda perteneciente al folclore costarricense, acerca del espectro nocturno de una carreta que aparece por las noches y recorre las calles de algún pueblo o ciudad, sin que se vean los bueyes que la arrastren ni tampoco boyeros que la dirijan. En general, la aparición se trata del fantasma de una carreta que deambula por las noches las callejuelas de alguna ciudad, especialmente aquellas donde viven jóvenes libertinos o matrimonios que pelean constantemente. También se comenta que aparece cerca de la casa de alguna persona que se ha vuelto muy codiciosa o un avaro que acaba de morir. En ambos casos, la presencia del espectro es una advertencia a los pobladores de que corrijan su forma de vivir y busquen el buen sendero. El fantasma se caracteriza porque a simple vista se observaría que la carreta camina por sí misma, con la yunta alta y vacía, sin bueyes que la arrastren o boyero que la dirija, aunque el mito cuenta que realmente sería conducida por el fantasma de una bruja, o incluso en ocasiones por el mismo Satanás en persona, generalmente de forma invisible o convertido en un buitre. Otra de las características del mito, según las versiones de la leyenda, es la presencia dentro del cajón de la carreta del cadáver o espectro del dueño de la misma, o de otra persona castigada de deambular dentro del vehículo por la eternidad, como castigo por su mala conducta y como ejemplo para el resto de las personas. En otras ocasiones, el alma de la persona que ha visto la carreta y muere queda para siempre atrapada en el cajón de la misma. Lo más frecuente es que las personas describan que han escuchado el traqueteo de la carreta sobre el pavimento, pues verla comúnmente implica que el personaje que la ha visto morirá en el transcurso de los siguientes 8 días. Además de que muchas veces verla puede hacer pensar al oyente que el fantasma vino explícitamente a asustar al narrador de la historia, dado que el espectro es básicamente un espanto de castigo o advertencia. Es frecuente también que varias personas reporten haberla escuchado al mismo tiempo a una misma hora, avanzando lentamente hasta la puerta misma de la casa, para luego inmediatamente oírla distante alejarse. En algunas versiones también, la aparición del espectro anuncia la pronta llegada de una desgracia, que se avecina, por lo que también se le considera una entidad pronosticadora de malos augurios. También hay versiones en donde no siempre la visión de la carreta implica la muerte. En algunas ocasiones, escuchar la carreta sin bueyes y salir a enfrentarla es visto como un símbolo de valentía. En general, como la carreta es un espectro cuyo propósito es disciplinar a los que han elegido el mal camino, su visión por parte de las personas cuyos actos no son motivo de castigo no implica la muerte, aunque los que sobreviven suelen enfermar por un tiempo y quedan con alguna deficiencia para toda la vida, como padecer de estrabismo o tartamudez. Finalmente, también es frecuente que algunos que sobreviven la hayan visto por accidente, confundiendo el sonido de su andar nocturno con el de una simple carreta normal, pero llevándose la sorpresa de ver la aparición ambulante sin los bueyes, esfumándose en el aire. Estos últimos casi nunca tienen consecuencias más que haberse llevado el susto de sus vidas. Era común también que los que resultaban asustados por la carreta sin bueyes se trataran de personas embriagadas, deambulando por las calles a altas horas de la noche, en cuyos casos la aparición del fantasma era explicada por los médicos como un caso de delirium tremens. Origen del mito. En su libro La carreta costarricense, el filósofo Constantino Láscaris señala que la leyenda de la carreta sin bueyes tuvo su origen en el impacto que causó entre la población costarricense el chirrido de las carretas que recogían los cadáveres de las víctimas de la epidemia de cólera morbus, después de la campaña nacional de 1856-1857, la cual causó la muerte de alrededor del 10%, unas 10.000 personas de la población del país en esa época. Quizás su origen más remoto pueda estar en las pestes que asolaron a Europa durante la Edad Media, pues los muertos de la peste negra o pulmonar eran llevados a la fosa común en carreta. En la Costa Rica del siglo XIX y principios del XX, durante las noches, las carretas de las ciudades costarricenses, en especial las de las zonas rurales, eran muy solitarias y oscuras. No existía la televisión y la gente acostumbraba a dormir temprano, a la vez que el alumbrado público se limitaba apenas a las principales calles del centro, todo lo cual era propicio para que se tejieran historias de espanto. Aunque el mito es reconocido en todo el país, es en las poblaciones de Escazú y San José donde ha tomado más forma la mayoría de las versiones de la leyenda. También se ha argumentado que una de las causas del origen de este mito se remontan más atrás, a la época de la colonia española, donde los colonos, ante la escasa población indígena que habitaba el país, aún antes de la llegada de los conquistadores, se veían obligados a trabajar en la labranza de la tierra, actividad en la cual la carreta era una de sus principales herramientas. Aunado a esto, la carreta costarricense fue, desde mediados del siglo XIX, el principal medio de transporte de los cultivos de café desde el Valle Central hasta la provincia de Punta Arenas, de donde se exportaba hacia el exterior, a través de un largo y escabroso camino lleno de peligros. Todo esto provocaría que la carreta tuviese una presencia importantísima, tanto en el desarrollo del país como en las actividades diarias de la mayoría de la población costarricense de esa época. De hecho, en 1984, la carreta costarricense fue declarada Símbolo Nacional de Costa Rica y en el 2005 como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Sobre el origen del fantasma hay varias versiones, la mayoría de ellas relacionadas con aspectos religiosos de castigo a algún personaje por cometer el pecado de blasfemia o sacrilegio. Una de ellas versa alrededor de un colón español de nombre Pedro, apodado el Malo, una persona cruel con los indígenas y en general incrédulo de la religión, quien habría intentado entrar con su yunta bueyes y su carreta a la iglesia de su pueblo el día de San Isidro Labrador,
festividad en la cual se bendecían las carretas y los animales. Los bueyes, a pesar de los azotes de su amo, se habrían resistido a obedecer, razón por la cual el cura de la población habría maldecido a Pedro y a su carreta, condenándolos a andar por toda la eternidad, causando espanto por donde quiera que pasaran, pero salvando a los bueyes que habían resistido. Esta es una de las historias más comunes sobre el origen del fantasma en Costa Rica. En una variante de la anterior, los hechos habrían ocurrido en el antiguo San José o en Escazú, ciudad en la cual habitaba una bruja llamada Epifanía, que estaba muy enamorada del más apuesto de los jóvenes del pueblo, el cual, apegado a su fe cristiana, la rechazaba. Pero la bruja, valiéndose de artificios, habría logrado conquistarlo y convertirlo en un ser similar a ella. En su vejez, y ya muy enfermo, antes de morir, el hombre había pedido a su esposa que le realizaran los oficios religiosos de rigor en la iglesia del lugar, a lo que el cura y los pobladores, que toda la vida habían reprobado tal unión, se opusieron. La bruja, empeñada en cumplir la última voluntad de su amado, habría colocado el cadáver en el interior de la carreta, y azotando los bueyes, intentaría entrar al recinto religioso por la fuerza. Una vez más, los bueyes se habrían resistido a la blasfemia, y el cura, maldiciendo a la mujer, la habría condenado a penar por la eternidad como un fantasma con el cadáver de su esposo dentro de la carreta sin bueyes. En otra versión de esta misma historia, la bruja había intentado entrar a la iglesia con la carreta porque el sacerdote se habría negado a visitar al moribundo y darle los santos oficios antes de morir. En otra versión de la leyenda, el espanto se habría originado como castigo a un hombre de Escazú, que habría robado una fina madera especialmente consagrada para construir una iglesia en San José, en la época en la que esta ciudad era solo una aldea pobre, utilizándola para construir su casa, un galerón, un trapiche y una hermosa carreta. Presenciado el robo por el propio San José desde su carpintería celestial, el ladrón habría muerto de una enfermedad poco después, sin absolución por el pecado de simonía, y su cadáver vaga desde entonces en el interior de su carreta sin bueyes. En una versión quizás más realista de la leyenda, el mito se habría forjado durante la epidemia de cólera de 1856, con el pretexto de limpiar los tanques sépticos llenos de aguas negras, fuentes de la infección. Las autoridades de gobierno y médicas de la ciudad de San José habrían decidido elaborar un plan en donde se extraían las aguas contaminadas y se sacaban de la ciudad en barriles dentro de una carreta conducida por voluntarios, barriles que eran vaciados en el río Virilla. Para evitar un escándalo por parte de la población debido a este acto ilícito, los voluntarios harían el trabajo vestidos de negro, a altas horas de la noche, colocando también mantas negras sobre los bueyes, de modo que las personas que anduvieran en la calle a esas horas habrían referido la visión de una carreta sin bueyes, ambulante por las callejuelas de la ciudad. De este modo, podrían trabajar sin ser molestados, pues los supersticiosos pobladores asustados evitarían salir de noche. Acá les dejo el relato de Don Hugo, quien vivió una experiencia en carne propia con la carreta sin bueyes, y acá nos las cuenta en el taxi. Si les gusta, déjenos un comentario y no olviden suscribirse para que no se pierda nuestras historias. Don Hugo, ¿quién lo haya asustado? Bueno, mira, dice, Bueno, primero que todo, ¿cómo está Don Hugo? todo bien. Toda Don la Hugo, parte ¿qué es? Piedra. Don Hugo Piedra. Don Hugo Piedra de Cartago, el de molino. Cartaguito campeón. Le salió la carreta sin bueyes, ¿es? Ajá. Ok, cuéntenos la historia. Vieras que, bueno, te digo que eso fue hace como 58 años atrás. Yo estaba chiquillo, tenía como 8 años. Y a nosotros en la casa siempre, ahí por en el molino, de Plaza Iglesias de la esquina suroeste hacia el oeste, siempre uno veía en las madrugadas unas carretas. A veces eran las de verdad, que de dejar subía mucha carreta y bajaban muchas carretas también en las madrugadas y se oían. Y siempre ahí por la casa todos los vecinos que habían por ahí, ya todos fallecidos porque ya no hay nadie viejo por ahí. Y siempre recuerdo yo que yo iba a asomarme a la ventana y siempre nos jalaban las orejas porque es guardia ver algo de eso. Pero como uno era tan travieso, chiquitillo, y en algún momento decía yo, y una vez como a las 2 de la mañana, oigo donde viene la carreta. Yo voy a salir a ver eso. Pues entonces no salí, sino es que abrí las cortinas y me pongo a ver y oigo las carretas y en ese tiempo no habían nada, pero la noche estaba muy clara y lo que veo son, al puro frente de mi casa, como dos sopilotes que van despacio así en el aire y ahí se oían las carretas y me entró un frío y se quebraron los vidrios de la casa y en esos llegó mi tata y mi mami y me jalaron, ¿verdad? Vea, y otro día, sin mentirte, me llevaron a donde los padres salesianos. Ajá. Ahí porque ellos creían que seguro ya un espíritu maligno me había agarrado, que el demonio se me había metido o algo porque había visto eso.
porque en ese tiempo era algo fatal, que dicen que siempre que había eso, algo le pasaba. A mí no me pasó nada porque yo me imagino que por la inocencia de uno, de ser uno un niño en ese tiempo, Ujú. por lo travieso que es uno, yo sí sentí un frío y lo curioso fue ese que se quebraron los vidrios de la ventana. Y en aquel tiempo no eran vidrios grandes, eran unos vidrios cuadrados pequeños que usaban las casas. Y mira, de ahí no conseguimos ningún sacerdote, recuerdo, y de ahí me llamaron a María Auxiliadora. Ante María Auxiliadora no estaba el padre, y ya me llevaron a la parroquia. La parroquia no recuerdo cuál padre, pero sí estuvimos. Mira, y ahí me hicieron un montón de cosas. Me ungieron, me hicieron como una limpieza de todo, por cualquier cosa maligna o no sé qué. Pero mira, después de esa vez, y yo, ya entonces yo era como el comején del barrio, porque Todo el mundo hablaba. sí, todo el mundo hablaba, viste, es que el hijo de Cirillo, y el hijo de Ciro, el chiquitillo ahí, Hugo, dice que vio la carreta sin bueyes y que se le volvió la cara y se le quebraron los vidrios y que está todo jodido y ya lo hallaron bueno, todo el mundo Wow. hizo cuentos de todo, ¿verdad? Entonces vos sabes que en ese tiempo ya había gente muy chepita, entonces cada rato llegaba gente a buscar a mi mamá y a mi tata para preguntarle que cómo estaba yo, que esto, que lo otro. No, ya yo en la escuela, ya yo estaba en la escuela y yo seguí normal, no me pasó por dicha nada, porque siempre decían eso. Y, y siguiendo así de los cuentos, por ejemplo, eso fue lo de la carreta sin bueyes, ¿verdad? Pero siempre hablaban en mi casa de eso, la carreta sin bueyes. A veces estábamos almorzando y hablaban de eso, que siempre esa carreta tenía años de pasar por ahí. Mi padre nació ahí, todos nosotros, somos 7 hermanos, todos nacimos ahí. El mayor tiene 80 años, yo ya ando en 65 años. ¿Y solo usted la Y vio? bueno, yo solo la vi, pero por ahí varias personas también ¿De sus hermanos? Ninguno. No, ninguno. Solo yo porque yo era como muy cabezón, ¿verdad? Muy desobediente porque era totalmente prohibido cuando se veían las carretas, ¿verdad? De ahí que salir de un lugar, asomarse por la ventana Qué ni curioso, nada. ¿verdad? Sí, vieras que eso fue algo, pues para uno chiquillo fue como una travesura y le quedó a uno marcado, ¿verdad? Sí, claro. Y eso, Don Hugo, muchas gracias por contarnos la historia de la carreta sin bueyes. así es, Está Mauricio. buenísimo, qué miedo, ¿ah? Pues, no, si en estos tiempos saliera, Sí, ahora sería no. algo. Eso digo yo, qué raro, porque antes había tanta cosa que asustaba y mm, ahora no, ¿verdad? Sí, y todo el tiempo han habido leyendas. Por ejemplo, yo desde muy chiquillo como trabajo y comencé en mecánica desde muy jovencillo. Yo ya a los 18 años andaba por este lado de Siquirres. Hay una parte por ahí que le llaman el Alto del Velo. Ahí es una novia que se le montaba a los camioneros y ahí más de uno se mató. Ujú, Ya esas historias en Turrialba, porque eso era cerca de Pavones, de Turrialba. ujú. Una cuesta donde supuestamente venía un camión cargado y venía solo el chofer cuando se le sentaba a la par una mujer, horrible. Y todos los carajos del susto se volcaban y más de uno se mataba o quedaba ahí medio muerto. Y pasó más de una vez eso, Sí, claro. de que salía, le llamaban por eso le llamaban ahí el salto del velo. Sí, el Aquí he salto del cantado velo. también de la cegua, que los taxistas así, que un pronto a otro veían y la traían atrás montada. Ujú. Qué miedo, ¿ah? Es que en aquellos años, mira, de los años yo digo que de la Adquisición, ¿verdad? Porque siempre la brujería ha existido. Ujú. Hasta hoy día hay mucho Ah, maligno, sí. Mucho maligno de aquellos que hacen Después de eso maleficios. nunca más lo asustó nada, No, solo esa experiencia. solo experiencia y vieras que yo viajé mucho en esa carretera y vieras a mí el miedo que me daba pasar. Me tocó pasar en madrugadas y en las noches solo por ahí, de Siquirres para acá, hacia Cartago. Y cuando venía yo bajando por ahí, yo nada más bajaba todos los santos para que no No se le me pasara subiera nada. nada. Pero ahí sí más de uno, Sí, más hay de uno. algunas, me han contado ahí en el canal, hay varias de historias así. Bueno, hay purísima vida. Próximamente, la leyenda de los duendes. La historia y relatos reales contados por los pasajeros de mi taxi. No se te olvide suscribirte para que no te la pierdas. Gracias.